Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien. Gracias por acompañarnos hoy día en la tarde en este primer panel que da inicio al programa de actividades de la Feria Laboral INACAP CPC 2020. Y queríamos partir con un tema que es muy atingente a lo que ustedes están viendo hoy día. En esta feria laboral están participando más de 500 empresas y hay más de 6.000 oportunidades, tanto de prácticas como de oportunidades laborales para que ustedes puedan tener acceso. Y por eso es importante partir con este panel, porque el panel lo que va a tratar es cómo prepararse para la búsqueda laboral. Y para eso tenemos acá a dos excelentes invitados, dos excelentes panelistas, pero antes de ir con ellos quería comentarles cómo iba a ser la dinámica de este panel. Vamos a partir con el primero de los panelistas, él va a presentar, después vamos a dar el pase al siguiente panelista y todas las preguntas que ustedes tengan tienen que ir haciéndolas a través del chat que debería estar a la derecha de su pantalla. Ahí ustedes pueden ir haciéndome llegar las preguntas y yo al final de las dos presentaciones voy a ir revisando las preguntas que ustedes tengan y se las vamos a ir haciendo a los dos panelistas para que ellos vayan respondiendo estas dudas que ustedes puedan tener. ¿Ya? ¿Les parece? Así que sin más preámbulo, quisiera dejar con ustedes a nuestro primer invitado, que es un invitado muy importante porque sin ellos esta feria no podría ser posible. Él es Ramón Rodríguez, que él es gerente general de la empresa trabajando.com, quienes son nuestros proveedores hace mucho tiempo de la plataforma Bolsa de Trabajo que nosotros ocupamos para nuestros estudiantes y egresados. Y también en esta ocasión, que por primera vez nosotros estamos haciendo esta feria laboral en modalidad online, también nos dieron el soporte tecnológico para todo lo que ustedes están viendo hoy día, con los stands y con la posibilidad de postular a las ofertas laborales y de prácticas que las empresas están ofreciendo para ustedes. Entonces, por eso es muy importante el rol que él tenga y la mirada también que tiene trabajando en la larga trayectoria que ellos tienen en esta temática. Entonces, sin más preámbulos, quiero dejar a Ramón Rodríguez, como les decía, gerente general de trabajando.com, para que nos dé una mirada más amplia de qué está pasando hoy día en el mundo laboral y cómo se está haciendo esta búsqueda laboral y cuáles son algunas tendencias relevantes. Así que te dejo ahí, Ramón, para que puedas presentarnos. Muchas gracias, Sonia. La verdad, muy orgulloso de estar participando un año más con ustedes y en particular en este nuevo desafío de esta feria totalmente virtual. Ustedes habían desarrollado muy exitosamente durante varios años esta feria en forma presencial, pero el desafío de llevarla a presencial y además en este tiempo donde el mercado laboral no digamos que ha sido el más estable, al revés, vamos a estar viendo algunas láminas e información de cómo se ha ido comportando el mercado laboral, es muy importante. Entonces, partir por agradecerles, por estar contento de poder compartir con ustedes las impresiones que tenemos del mercado y cómo vemos una buena forma de prepararse para ese mercado laboral y dónde hay trabajo luego de esta crisis. O sea, es muy importante lo que ha estado ocurriendo. Le quiero pedir al equipo de producción que me puedan habilitar el botón de compartir. Perfecto. Entonces, ahora deberíamos estar viendo mi pantalla. Sonia, si me puedes confirmar si se está viendo ya. Perfecto. Bueno, entonces lo que les comentaba, ¿dónde hay trabajo luego de esta crisis? Es una gran interrogante. Es un camino que hoy día yo les diría es el más difícil que hemos visto en toda la historia del mercado laboral. Trabajando.com lleva más de 20 años en el mercado facilitando y brindando herramientas tecnológicas para que puedan encontrarse estos dos mundos entre las empresas y los candidatos, y en particular muy vinculado a las instituciones de educación superior, donde INACAP ha sido definitivamente un actor muy preponderante. Entonces, enfrentar este desafío cuando, según números del Banco Central, que monitorea activamente las ofertas que están disponibles en Internet para todo rol, y donde vemos que el área azul, que es el que está por atrás, que es casi todo el año pasado,
comparada con el área roja, que son las vacantes que han estado disponibles este año, es bastante menor el mercado laboral que tenemos. Afortunadamente hoy día estamos en una tendencia positiva y si ustedes ven más a mano derecha, la curva roja ya se está juntando con la curva azul. Este número, como el Banco Central lo tiene disponible hasta el cierre de octubre, todavía no están reflejados y nosotros desde trabajando.com ya hemos podido estar evidenciando y estar muy contentos que al fin se mezcló y la oferta laboral disponible hoy día, al menos en nuestro portal, que ya en total, entre todos los actores, supera las 106.000 vacantes disponibles, podemos decir que superamos la oferta laboral que había en noviembre a igual fecha del año pasado, algo que nos deja muy contentos porque quiere decir que el mercado laboral se está activando. Lo que no quiere decir que haya menos competencia, porque si uno puede calcular todos esos trabajos que no se dispusieron mientras se ve el área azul, son personas que hoy día están buscando trabajo tanto para reinsertarse o también buscar una mejor posición de acuerdo a lo que ha ido ocurriendo con sus empresas. Entonces, yendo un poquito más a detalle, perdón, este gap que estaba diciendo principalmente se debe a la caída que vemos por la diferencia de oferta laboral de acuerdo al COVID. Ahora, ¿cómo se ven? Y yendo un poco de rubros, y aquí son las curvas obviamente agregadas y que ven grandes tendencias de primer, segundo y tercer trimestre. Y si ustedes se fijan, hay particularmente dos curvas que sobresalen de no haber tenido una caída y por lo tanto se han comportado de forma mucho más estable hoy día en toda esta crisis, que son las vacantes del área de salud y de la minería. O sea, vemos que estas durante la pandemia resistieron, estuvieron publicando más o menos las mismas vacantes de cara a su oferta laboral permanente, y con esta subida que hemos evidenciado estos últimos 2-3 meses, también se acoplan y siguen subiendo. Por lo tanto, en los rubros de salud y minería han seguido y siguen siendo un soporte para el mercado laboral hoy día. Ahora, el gran general, el comercio, la información y comunicaciones y la industria han ido muy en línea de que lo que ha pasado con el mercado y se han movido bastante de la mano con la variable de confinamiento. Y estas se han mantenido y claramente cayeron de forma muy fuerte en mayo, abril, junio, o sea, mayo, sí, y luego se han ido recuperando. Sin embargo, vemos una que se quedó por debajo, que es la de la enseñanza. O sea, todas las vacantes que nosotros veíamos con gran ánimo, sobre todo a fin de año, en el recambio de los profesores, ya sea en el mundo escolar como también en el mundo universitario, hemos visto que no ha despegado. Entonces, cuando vemos que esto está pegado, quiere decir que hay definiciones muy importantes y que todavía es un ambiente muy incierto como para buscar trabajo en el mundo de la enseñanza. Entonces, vemos eso a nivel macro. A nivel de rubro, que creo que es algo que es razonable poder entender para ver cómo nos estamos moviendo en este ambiente que, como les decía, ya estamos con nosotros en particular con más de 106.000 vacantes, esos son del orden de 25.000 ofertas laborales y estas que están disponibles en la feria de INACAP, más de 150 empresas con una cantidad de vacantes buenísima, y también agradecer nuevamente a INACAP de estar moviendo estas vacantes, o sea, que las empresas salgan a buscar, se junten en un lugar y tengan la opción de buscar ciertos perfiles adecuados en instituciones de educación superior que tienen un perfil de egreso bien determinado. Es algo muy importante porque asegura también una mejor gestión de esta oferta laboral. Ahora, hablando ya no por rubro, sino que dándolo vuelta y pudiendo decir, oye, a ver, ¿qué es algo que vemos como tendencia y que más allá del rubro requiere de una gran cantidad de vacantes? Hoy día vemos que, y no solo lo vemos nosotros, sino que también a mí me gusta ver este gráfico que nos entrega Gartner como institución de estudios, nos dice los puestos digitales que requieren habilidades digitales, que sabíamos que teníamos un déficit y sabíamos que teníamos buena cantidad de demanda por perfiles digitales dentro de las áreas de tecnología, dentro de la industria de las comunicaciones, ha ido creciendo y crecía a tasas de 400, 500 y un gran porcentaje. Ahora bien, cuando uno dice, fuera de esas áreas, ¿qué está pasando con las habilidades digitales? Vemos que eso se incrementa
con valores mucho mayores. O sea, hoy día la demanda por perfiles digitales que tengan capacidades de tecnología son incluso mayores fuera de las áreas de tecnología de las instituciones, de las empresas, que dentro. Entonces vemos que demanda por perfiles de inteligencia artificial suben un 100%, demanda por perfiles de robotización y automatización, y ahí es súper bueno aclarar que esto no es la robotización del androide que uno ve, el robot con manitos como Citripio, sino que la robotización hoy día es parte del día a día, es parte de automatizar un proceso de administración, de facturación, de comercial, es la adopción de herramientas y prácticas como los CRM. Hay mucho de robotización y automatización ahí en el día a día y no esto que uno ve, como yo les comentaba, de esta lógica más bien androide de la robotización y que si bien es cierto, en la industria se están incorporando grandes automatizaciones en términos de cambiar la mano de obra por robots y por apoyo físico de nueva tecnología. Vemos que el incremento de estos perfiles va mucho más por el lado administrativo y por el lado de desarrollo de labores del día a día de poco valor agregado o de valor agregado más bien permanente, sino que requieren hacer operativas. Entonces, en resumen, los tecnológicos son tienen mayores o menores, pero están de la mano en buscar perfiles tecnológicos dentro de sus áreas de negocio. Y ahora con la pandemia se nos abre otro mundo. Ya habían empresas multinacionales que habían tenido prácticas de teletrabajo ya de forma bastante transversal. Nosotros en trabajando.com habíamos llegado al 20% de la votación haciendo teletrabajo, pero la pandemia nos trajo una realidad por delante mucho más dura y fue o teletrabaja o no trabaja. Entonces el mundo profesional se enfrentó a esto y hoy día, después de entre 6 y 8 meses de las personas frente a las pantallas, esta misma charla estándola haciendo por una plataforma digital como Webex o como cualquiera de las otras que hoy están disponibles, nos permite una flexibilidad infinita. Y esa flexibilidad infinita nos hace abrir algo que a mí por lo menos me deja muy contento. Nuestros perfiles profesionales ya no solo tienen el marco de acción para trabajar en Chile. Hoy día es posible y un profesional de una buena capacidad que tiene las competencias adecuadas puede buscar trabajo en todo el mundo porque hoy día no es necesario estar en el país para poder desarrollar esa labor y así como nuestros profesionales están disponibles para poder trabajar en Estados Unidos, en Europa o en cualquier otra parte, también hay otros profesionales que desde fuera van a poder venir y van a poder hacer un trabajo quizás mejor que el que podamos estar capacitados nosotros y por una compensación que sea distinta a la que estamos acostumbrados. Sabemos que Chile hoy día es un país caro para vivir, entonces pueden haber personas que están disponibles con una buena cantidad de habilidades, pero que están en otros países. Eso también habla de un segundo punto bien importante, es que las compensaciones se globalizan, las rentas empiezan a estandarizarse a nivel mundial y quizás un país que tiene un tipo de cambio distinto, pero puede trabajar por teletrabajo y puede trabajar por internet, está disponible a trabajar por menos o al revés, alguien de muy buenas capacidades está disponible a trabajar por lo que corresponde, pero las alguna muy determinada es, oye, yo voy a poder teletrabajar, Vamos a esperar que sí, Ramón parece se que estoy reconecte volviendo. ahí y para que pueda seguir con sus charlas. Ramón, Ya, sí, ahí parece que volví. a ver si podemos. ¿Me escuchan o no?
Sí, perdón, tuve Sí, ahora, ahora te... son las cosas que pasan en el teletrabajo. Tuve un problema aquí con el Wi-Fi, una intermitencia en mi oficina, pero ya estamos de vuelta. Entonces, lo que estaba diciendo, no sé hasta dónde se alcanzó a escuchar, pero los temas de compensaciones y que las rentas se globalizan, pero además entra este concepto de ir más allá de la renta y ir viendo la flexibilidad, ir viendo la coherencia. Hoy día algo que los candidatos buscan mucho y que las empresas también lo hacen es buscar esa persona, ese perfil, cuán coherente es con mi organización, qué valores comparte, cosas que antes quizás eran algo totalmente ajeno a, a una búsqueda laboral, hoy día sí son parte de las tendencias y ustedes lo van a ver también en las empresas que se preocupan y tienen sus fichas y tienen sus videos y dan a conocer su empresa más allá de lo que hacen normalmente, sino que cuál es su cultura. Y la cultura en tiempos de trabajo en remoto pasa a ser algo muy, muy importante. Después de eso, ¿cómo se determinan clústeres tecnológicos? Hoy día es un dato y uno puede decir, programadores indios, y uno dice, un programador indio, un programador bueno. Entonces empiezan a ver estos clústeres de capacidades. Y así como uno puede decir, oye, un argentino tiene mayores habilidades para la venta en frío, o quizás un alemán es muy bueno para hacer trabajo de ingeniería, entonces se empiezan a configurar ciertos clústeres. Por lo tanto, ahí las instituciones de educación superior tienen que un rol muy importante en difundir sus perfiles de egreso y poder ser capaces de establecer y de dar a conocer cuáles son las capacidades de los alumnos que están egresando. Y bueno, los temas de que ser digital hoy día es totalmente imperativo y necesita ser parte del ADN de las personas. Y un punto adicional, que nosotros pensamos que el buscar trabajo es salí de mi institución, salí de mi sala de clase y quedé ahí. Hoy día algo muy, muy importante es que las oportunidades se implementan de forma muy importante mientras tú sigas desarrollando tus habilidades. Egresar a la institución no termina el proceso, yo creo que es solo el comienzo. Obviamente ya te da una set de habilidades bien importantes para poder desarrollarte, pero eso no puede detenerse y ya sea en un ambiente colaborativo, en un lugar de trabajo, tienes que seguir desarrollándote para poder seguir adelante con este proceso. Y en este mapeo de habilidades, nosotros hemos trabajado bastante con la Fundación Telefónica y con algunas otras organizaciones para poder mapear bastante bien las habilidades. Yo no voy a ser el mejor invitado para decir que hoy día la mayor, o sea, hay muchas instituciones de educación superior que se han quedado pegadas en la titulitis más que en la ganancia de habilidades y hoy día las empresas están buscando habilidades más que títulos. Entonces, aquí también es muy importante poder identificar cuáles son las habilidades que está requiriendo el mercado más que el título que están requiriendo, porque hoy día una de las gracias que tiene el mercado es que ha ido mezclando distintas profesiones, distintas capacidades, distintos puntos de vista para salir adelante y está claro que las empresas que son exitosas son las que están teniendo perfiles diversos más que una serie de perfiles muy homogéneos y muy parejos, tanto de instituciones de educación superior como de capacitaciones. Las labores ahora que no se pueden hacer por teletrabajo, ¿dónde estamos? Y ahí definitivamente tiene que haber un cambio en el mercado. Nosotros vemos que está ocurriendo fuera y ya hay algunos lugares que es el commute, o sea, el ir de tu lugar de trabajo o sea, de tu lugar de vivienda a tu lugar de trabajo pasa a ser un tema relevante. O sea, nosotros ahora en Chile vemos que eso también está ocurriendo y queremos ser un actor relevante en eso para labores que no se pueden realizar por teletrabajo y que yo necesito ir a un lugar, a una planta, a una operación en particular, ojalá sea lo más cerca de mi lugar de trabajo o de mi lugar de residencia, no solo por el tiempo de traslado, sino que también como viviremos en una situación de COVID más o menos confinados, más o menos eh, determinados a movernos o no movernos, necesitamos buscar gente que está viviendo la misma realidad de acuerdo a la realidad empresarial, porque el negocio tiene que seguir funcionando y no podemos, y yo creo que las empresas ya han entendido que no van a seguir adelante en esta lógica de detener la operación, sino que van a tratar de continuar y hemos visto que hay mucho perfil de recambio para poder mantener un nivel de operación de acuerdo a personas que no pueden hacer teletrabajo, pero que tengan las facilidades para asistir a sus lugares de operación. Ahora, algo que es transversal, totalmente.
hay que tener habilidades técnicas para la labor que sea, ya sea científico, humanista, técnico en salud, hay que ganar esas habilidades y esas habilidades son el punto básico. Ahora, no es fácil enfrentarse a una pantalla o a un jefe que está en remoto o a cualquier tipo de las operaciones que hoy día tenemos que sabemos que es distinto, por lo tanto hay que tener un nivel de coraje distinto, un nivel de persistencia y de trabajo en duro que es más exigente. Hoy día hay muchas encuestas que nosotros hemos hecho y que también están disponibles en el mercado que dicen teletrabajar o incluso trabajar en forma normal, pero en estas condiciones es más estresante. Le dedicamos más horas, sin embargo, tenemos trabajo y hoy día hay que agradecer que podemos desarrollarnos como trabajo en nuestro trabajo y ojalá en algo que nos gusta. Entonces esa persistencia y esa apertura a estas nuevas situaciones, ese growth mindset, que es algo muy relevante y que se ha ido poniendo como tendencia muy importante en los últimos 2 años en particular, el seguir aprendiendo o el aprender a desaprender y el rehabilitarte en nuevas habilidades requieren de una motivación muy importante. Entonces, ese gap, mientras más lo tengamos cerrado, más cerca vamos a poder de estar de este mercado laboral que está ahí, pero que necesitamos cruzar esta grieta importante que tenemos como sociedad, que tenemos como instituciones de educación, que tenemos en general como oferta laboral que está disponible, pero que depende de nosotros poderla achicar y poder salir adelante. Porque al final del día, ¿qué es lo que pasa? Una operación logística de hace un año, yo en particular estuve a cargo de una operación logística importante, una empresa de alimento y bebida, y uno veía que la máxima quizás innovación era esto, una grúa horquilla con un motor, pero al final del día había una persona moviendo cajas de la posición del centro de distribución a otra. Sin embargo, hoy día nos encontramos que es una realidad y vemos que cada vez el e-commerce ha ido profundizándose más, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde la operación ya deja de ser mover caja y pasa a ser una operación de un handheld para poder darle trazabilidad, de poder monitorear la calidad de la máquina, pero al final del día hay un robot operando. Entonces van cambiando los perfiles en la industria de transporte, en la industria de logística, en la industria de alimentos, para qué decir en la industria del retail o del comercio, donde todavía podemos ver quizás un lugar como tradicional chileno donde yo puedo ir a comprar frutos secos, da lo mismo. Nosotros conocemos mucho, pero al otro lado vemos que el retail no tiene cajeros, no tiene personas, te controla la temperatura y yo voy, elijo e incluso me cobran de forma remota. Entonces, ese mercado que antes quizás operaba y requería de 5 cajeros, 3 reponedores, 2 personas que hicieran inventario, hoy día eso se hace automático, entonces requiere de otro perfil. Y lo mismo en nuestra oficina. Hace poquito podíamos tener nuestra pantalla llena de papeles, una taza de café, teniendo cuidado de que no se diera vuelta. Yo soy culpable de haber dado vuelta muchas, pero nos enfrentamos a que hoy nuestro trabajo es frente al Meet, frente al Webex, frente a la plataforma que sea. Y es más, de acuerdo a con quién hablo en la plataforma que me tengo que poner de acuerdo, y muchas veces veo a la persona por distancia y no la he visto en 2, 3, 4 y quizás no nos conocemos nunca, pero somos capaces de conocernos, de desarrollar un trabajo y sobre todo en términos de tendencias, donde el teletrabajo llegó para quedarse, donde muchas empresas declaran el 45% de mis empleados nunca más va a volver a la oficina, que cierran oficinas, tenemos que estar acostumbrados a hablarle a una pantalla. Y yo que he trabajado y he vivido todos estos cambios digitales desde los comienzos de mi carrera, el año 2000, me cuesta enfrentar a una pantalla todo el día y la colaboración, el tema de poder mirar a los ojos a una persona, de poder ver las actitudes, toda la emocionalidad y la comunicación no verbal que no está disponible por las pantallas, es algo que tenemos que enfrentar. Entonces, eso es un desafío importante para cualquier perfil y tenemos que estar disponibles, por ejemplo, a hacer una entrevista de forma remota, que es muy distinto a tener una entrevista de forma presencial. Y eso mezclado con algo que yo, para finalizar, creo que es muy importante. Todos los puestos de trabajo hoy día requieren de tener y de tomar decisiones basadas en datos. Entonces tenemos que ser capaces de cuestionarlo. Este es un humorista, Dilbert, que a mí en particular me gusta mucho, y que
cuando empezamos a ver que las decisiones tienen que ser data-driven, tienen que ser tomadas basadas en evidencia y menos wata-driven, como le decimos mal llamado en Chile, tenemos que ser capaces de cuestionar esos datos, de tener un pensamiento crítico y de realmente entender lo que estamos haciendo, no solo porque lo hemos hecho toda la vida, sino que llegó el momento de cuestionarnos incluso a nuestra jefatura o a cómo se ha hecho tradicionalmente esta labor. Entonces, las empresas están buscando eso, están buscando que se les desafíe, porque si no llega el COVID y los echa por la ventana. Entonces, o llega el estallido social y los echa por la ventana. Entonces, ahí está la posibilidad de cuando yo salgo a buscar trabajo, cómo me voy a plantear y cómo soy capaz de poner mis talentos, poner mis habilidades a disposición de en la organización la que me elija o la que yo elija para salir adelante en este duro mercado laboral que tenemos, pese a que los números van mejorando. Así que muchas gracias, espero haber estado en el tiempo y poder haberles aportado con la visión que tenemos desde trabajando.com. Muchas gracias, Ramón. Excelente tu presentación. Estamos acá esperando, para que no se les olvide, las preguntas, canalizarlas a través del chat y después las vamos a ir haciendo a los panelistas. Llegó una pregunta solamente hasta el momento, así que los invito a ir haciendo las preguntas para que no se les vayan olvidando los temas. Perfecto. Vamos a seguir ahora con nuestro segundo panelista. Él es de la casa, él es de INACAP, Enrique Mena. Él es jefe de desarrollo organizacional de la Vicerrectoría de Personas de INACAP. Él es el que hace las entrevistas para los puestos de trabajo que en INACAP necesitamos y por lo tanto tiene mucha experiencia en el tema y él va a hablar de cuáles son las claves para una entrevista laboral exitosa. Así que dejo a Enrique. Muchas gracias, Sonia. Voy a compartir pantalla. Espero que se escuche bien, si no me avisan, porque bueno, ustedes saben que aquí la tecnología también siempre es un poco más complicado. ¿Se ve bien? Si alguien me puede confirmar. Perfecto. Bueno, mi nombre es Enrique Mena, trabajo como jefe de desarrollo organizacional en la Vicerrectoría de Personas en INACAP y hoy día un tema importante que creemos que es altamente importante, sobre todo por lo que está ocurriendo hoy, es que en una feria laboral nosotros postulamos, pero luego de la postulación, ¿qué pasa? Generalmente, en la gran mayoría de los procesos de selección existe una etapa o una instancia que se llama la entrevista, muchas veces se llama entrevista psicolaboral, y la entrevista de la jefatura, que tienden a ser un elemento crucial en la toma de decisiones para el empleador respecto a qué persona, digamos, va a asumir el cargo. Dentro de las diferentes etapas que existen en una postulación, más allá del currículum, muchas veces también hay algunas pruebas, a veces hay pruebas de conocimiento, pero donde nunca no hay entrevistas, es muy raro apreciarlo. ¿Ya? Es por eso que en esta etapa, en esta jornada, digamos, en esta sesión, la idea es hablar bien brevemente de algunas claves para poder tener una entrevista exitosa al momento de presentarse, que puede ser tanto presencial como por teletrabajo. Yo escuchaba atentamente lo que conversaba Ramón, y efectivamente hoy día la forma de trabajar está cambiando, ya es una obviedad que muchas de estas cosas ya quedaron para siempre, digamos, dentro de las empresas, pero aún así las entrevistas van a seguir existiendo, sea presencial o no presencial, pero la clave para tener una entrevista exitosa, muchas de estas características que vamos a ver a continuación se tienden a mantener. ¿Cuáles son las claves? Es importante primero entender que prácticamente tú en 30 minutos tienes que convencer a alguien que no te conoce que tú eres la mejor persona para el puesto de trabajo. En 30 minutos tú tienes que ser capaz de convencer, de presentarte, de decir quién eres y explicarle por qué la empresa te está buscando a ti. ¿Es tan real? Vamos a verlo a continuación. Lo primero que les quiero pedir a todos los que están participando de esta charla es que ingresen a menti.com, puede ser desde un equipo de un computador, desde un celular, da lo mismo,
ingresen el código 3054-108, ¿ya? Y ahí va a haber una pregunta. Ustedes van a una entrevista psicolaboral, ¿ya? Perdón, a una entrevista. ¿Qué es lo que priorizan? Tienen 100 puntos, ¿ya? Tienen que repartirlo según esas características. ¿Cuál de aquellas es la que ustedes más priorizarían al momento de ir a una entrevista? Yo por mientras voy a ir también compartiendo aquí los resultados. Entonces les pido por favor que todos vayan respondiendo. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Tienen que repartir en 100 puntos qué aspectos ustedes creen que son los más importantes para poder tener a una entrevista. Vamos a esperar algunas respuestas. Mientras tanto, es importante señalar también que muchas de todas estas, digamos, dimensiones son elementos que uno a veces comienza a pensar también al momento de ir a una entrevista. Entonces, me interesa mucho que podamos conversar también respecto a qué es lo que ustedes se van imaginando también cuando ustedes tienen este tipo de situaciones. Hasta ahora ya tenemos 15 respuestas, 18, veo que hay harta participación, qué bueno. Preparar buenas respuestas hasta ahora, ok, está teniendo un 30% prácticamente. Asumir que el cargo es tuyo, ya, una posición más bien como de autoridad, de decir, ok, esto es mío, voy con optimismo. Tener el currículum más perfecto del mundo también está dentro de los top 3. Vamos a esperar un par de minutos más, llevamos 35 respuestas. Pedir un vaso de agua es la que está más bajo y aceptar la galleta del café 5%. Es interesante ver cómo vamos también actuando según lo que vemos. Quizás muchos de nosotros decíamos, no, ¿saben qué? Pedir un vaso de agua puede ser importante, pero si nadie lo está tomando relevante, entonces no lo considero como una prioridad. Y hay muchas cosas también que mientras siguen completando, ya vamos casi vamos en 51, es que hay cosas que también culturalmente están cambiando, ¿ya? Y que son importantes de notar, que lo vamos a ver a continuación. Probablemente alguien que ya lleva muchos años buscando distintos cargos, distintas carreras, que ya lleva hartos años de experiencia, quizás ponga una opción distinta a alguien que esté recién egresando. Y eso también es súper importante de ir viendo cómo nos vamos ajustando a lo que hoy día el mercado también nos está pidiendo. Entonces, ya con 68 respuestas, podemos ver de que preparar buenas respuestas tiende a ser el elemento más importante, según lo que ustedes conversan, asumir que el cargo es de uno también, y vestirse formalmente también adquiere un gran porcentaje desde las respuestas de ustedes. Entonces, les quiero agradecer sobre todo esta participación, y vamos a continuar entonces. Ahí me imagino que ya se está viendo. Entonces, dentro de todo esto hay varios mitos y leyendas. El vestir formal es importante, es una prioridad para poder ir a una entrevista de trabajo. Depende mucho del puesto al que uno está buscando, ¿ya? La respuesta correcta, más que el vestir formal, es el vestir adecuadamente, ¿ya? Porque, por ejemplo, alguien que vaya con chaqueta, corbata, o una mujer que vaya con tacos, por ejemplo, a un taller mecánico, puede que se vea de alguna forma más desajustado a la labor que va a realizar, ¿ya? ¿Y por qué? Porque probablemente existen ciertas vestimentas que impiden un mejor trabajo que otras. Por tanto, la sugerencia es que tú te vistas adecuadamente y que no sobreexageres, ni tampoco vayas, por ejemplo, con short o con talas a una entrevista de trabajo. Asumir que el cargo ya es tuyo, de cierta forma, te permite cierto optimismo y seguridad, pero también es importante tener una cuota de la capacidad de que te sorprendan y que no necesariamente por venir ya tú adquiriste el cargo. Es relevante también tener la capacidad de no estar netamente seguro de que uno ya tiene el cargo, porque hay muchas otras personas que también están
la misma que uno. Llegar horas antes, tampoco que se espera. Llegar 20 minutos antes probablemente sí, pero hay muchas veces donde los candidatos llegan 1 o 2 horas antes. Y eso, más que un error de cálculo en la planificación, probablemente también genera algún tipo de ansiedad que tampoco es grato para el entrevistado ni para el entrevistador. Entonces planifiquemos bien también los horarios en los que lleguemos a la entrevista. Mostrarse sumiso. Hay muchas otras personas que también dan cuenta de decir, no, uno va a la entrevista y todo lo que digan uno tiene que hacerlo y uno tiene que agachar el moño, digamos. No, mostrarse sumiso también es una característica que tampoco nos ayuda tanto, ¿ya? Sino que más bien tenemos que actuar natural. Aceptar las galletas y el café es divertido porque muchas personas que van a entrevistas, a veces hay café, hay bebida, hay galletas, te ofrecen algo, y uno no sabe si decir sí o no. No, porque si digo que sí, voy a parecer súper patudo. Si digo que no, voy a parecer súper tímido. Aquí hagan lo que ustedes estimen mejor, pero siempre con respeto y con tranquilidad y con calma, ¿ya? Es decir, si comen galletas, coman una, coman dos, no se coman todo el paquete, porque a veces la ansiedad pasa de que uno se pueda comer todo al final. Igual con el café. El café muchas veces no es tan bien, no es tanto recomendado para estas situaciones porque tiende a aumentar también la ansiedad. Pedir agua, ustedes la pusieron como prácticamente un 2-3%, claramente no es una prioridad, pero sí el agua es importante porque te permite, justamente ahí vi una pregunta, no estoy viendo las preguntas, pero de repente me llegan con pop-ups, pedir agua calma, tomar agua calma. Cuando a uno le hacen una pregunta que no sabe responderla o que quiere pensar, uno puede tomar agua, ¿ya? Tomar agua es como tener tiempo, ¿ya? Es una muy buena metáfora dentro de la entrevista laboral porque uno no quiere parecer que uno no sabe, o que uno está nervioso, o que uno no tiene idea cómo responder. Entonces, cuando uno toma agua, uno tiene un cierto tiempo para calmarse, tranquilizarse y pensar qué responder. Tener el mejor CV del mundo, y aquí también quizá Ramón puede comentar, tener el currículum ayuda, evidentemente que sí, pero hay que tener ojo porque a veces el currículum uno exagera ciertas situaciones que en la entrevista se ve esta discordancia y al final genera una muy mala sensación en el entrevistado. El mejor CV del mundo no tiene foto, el mejor CV del mundo no tiene un formato específico, pero sí es importante dar cuenta de las carreras, de la experiencia que tú tienes, de los intereses, qué has hecho en tu vida laboral y si es relevante para el cargo también, qué cosas has hecho dentro de tus intereses más allá de lo profesional, voluntariados, eh, qué sé yo, incluso a veces la posibilidad de viajar o tener un año sabático para poder trabajar haciendo algo o para poder viajar quizá, también a veces en el currículum ayuda. Y prepararse para la entrevista y leer la empresa son claramente los elementos más relevantes al momento de tener una entrevista y es ahora donde vamos a ver este tema. Y antes de meternos sobre todo a tips para tener una entrevista exitosa, es que hace mucho tiempo, quizás ustedes puedan ver desde algunas generaciones anteriores, quizás personas que hayan empezado a buscar trabajo en los 80, ellos decían, la empresa te escoge a ti y uno tiene que ir nomás, y si la empresa te escoge, tú tienes que agradecer porque es la firma o la empresa la que te está pavimentando una carrera o un camino. Hoy día ese mensaje es prácticamente no lo opuesto, pero sí se complementa mucho más con que hoy día también como trabajadores o como personas recién saliendo de una institución, también nosotros estamos buscando la empresa o la institución que más nos acomoda a nuestros intereses. Hoy no solamente la empresa capta, sino que tú también como persona también captas y buscas aquellas empresas o instituciones que tienen ciertos valores asociados a los que tú esperas. Si tú, por ejemplo, eres ecologista, hoy día también, no sé, puedes ser vegano, probablemente te vas a ver más afectado de participar en una empresa, en un rubro, en una industria de alimentación
que se traten, no sé, animales, o por otro lado, si tu interés también es muy tecnológico, muy innovador, probablemente también tú busques organizaciones que estén más vinculadas a la tecnología, a la innovación, desde Google hasta otras empresas chilenas también, que están con un centro mucho más directo en lo que es innovación hoy día. Y por otra parte, también, bueno, ahí puse un Tinder porque hoy día de hecho hay aplicaciones que son como Tinder para las empresas. Hay una que se llama Gwork, ya, si quieren después se las escribo por el chat, que lo que hace es justamente como un match entre una empresa y una persona, viendo también los valores y los intereses de cada uno. Y por otra parte, lo que no es menor, es que la jefatura también tiene un rol importante. La persona que te entrevista, esta persona está apostando por ti. ¿Qué significa eso? Que aquí tú no corres solo. Si tu jefe piensa que tú eres la mejor persona para el cargo, son los dos entonces. Eres tú y tu jefe los que van remando del mismo lado. Eso es súper importante tenerlo claro porque aquí entonces estamos hablando de que no solamente la persona que va a entrevistarse tiene algo que jugar, sino que también la misma empresa y el mismo jefe también tienen las fichas, digamos, bien relevantes en cuanto a cómo continuar potenciando su área o potenciando también lo que se espera que haga la persona en la empresa. ¿Qué hay que hacer antes de ir a una entrevista? Primero, leer y armar un propio currículum. Informarse de la empresa. Informarse, ojalá, de quién te va a entrevistar si uno sabe o no sabe. Vestirse adecuadamente. Llegar con tiempo y tener una actitud cordial. ¿Ya? Siempre una actitud cordial y respetuosa porque recuerden que somos seres humanos y tiende a pasar que las primeras impresiones son muchas veces aquellas que nos dan la mayor evidencia luego o la mayor impresión para tomar una decisión. ¿Ya? Durante la entrevista también tenemos que tener en cuenta varias cosas. Mantener la calma y saber sonreír. ¿Ya? No es necesario, obviamente, reírse, sonreír por todo, pero sí hay estudios que avalan que la sonrisa ayuda a empatizar y por tanto eso permite una mejor impresión con el entrevistador. Tener una actitud segura y respetuosa. ¿Ya? Es distinto, y aquí también está el tema de los nervios y de la ansiedad, es distinto tener los brazos cruzados así, que estar todo el rato permanentemente con las manos chasqueando la mesa, sino que mostrar una actitud segura, ojalá utilizando gestos. ¿Ya? Generalmente las manos nos pueden ayudar a enfatizar cierta experiencia. Escuchar las preguntas y con ellos no interrumpir por una parte, pero por otra es entender lo que me están preguntando. Y con ello, y ustedes lo pusieron también, contestar las preguntas. ¿Ya? A veces es fácil irnos para el lado. ¿Ya? Es importante poder contestar lo que nos están preguntando. Cuidar el lenguaje verbal y corporal y empatizar. ¿Ya? Es importante también empatizar con la persona que nos está preguntando cosas porque hay muchos elementos de la entrevista que se juegan más allá del discurso que uno tiene. Después de la entrevista, primero despedirse cordialmente de todos aquellos que te entrevistaron y también de todos quienes te recibieron. ¿Ya? Si te recibió un asistente, una secretaria o un guardia, también es importante despedirse cordialmente. Mantener la misma actitud que había antes y durante. ¿Ya? Siempre de respeto, siempre cordial, siempre agradecer. Por otra parte, en algunas ocasiones pasa de que cuando la entrevista termina, como que la persona se siente liberada y le pregunta al entrevistador así como, oye, pero fuera de esta entrevista, ¿cómo crees que me fue? Eso no, descartado. ¿Ya? El remate o el cierre final tiene que ser muchísimas gracias por darme la oportunidad y preguntar también cuándo uno podría tener novedades de esto. Y ahí también hay otro tema que da cuenta de la ansiedad. Uno también tiene que saber cuándo preguntar respecto a cuándo podrían haber novedades de un proceso o no. Si yo pregunto todos los días, claramente voy a notar una ansiedad que no es buena. Si yo pregunto después de una semana, ahí sí probablemente sea un tiempo bastante adecuado para poder preguntar si ha habido algún avance o no. Y aprender y practicar.
ustedes van a ir a muchísimas entrevistas. De probablemente muchas, ustedes van a tener una respuesta negativa en las que les van a decir no. Es importante que ustedes aprendan y practiquen, ¿ya? Vayan quizás a entrevistas o ahora de forma virtual, pueden asistir a entrevistas que quizás el cargo no les llame tanto la atención, ¿ya? Pero practiquen y practiquen y practiquen, porque ahí ustedes se van a ir dando cuenta primero de quitar los nervios, de saber qué cosas ustedes se sienten más cómodos o no, y eso se ve solamente en la práctica. A mí un profesor me decía, aunque te llamen de una parte que no te interese, anda igual, practica tu entrevista. Christopher pregunta, perdón, pero veo como algunos pop-ups y justamente había una pregunta que da cuenta de esta situación. ¿Qué pasa cuando uno le dicen que no? Bueno, piensen de que somos muchos los que estamos postulando el mismo cargo. Esto es un embudo, ¿ya? Piensen que la teoría señala que en un cargo pueden postular prácticamente 90 personas. De las 90 personas, 30 personas pasan a una primera parte en que el currículum fue aprobado. Luego de esas 30, 10 o 7 son entrevistadas por el jefe. Luego de esas, 3 o 4 van al psicológico y de ellas 2 pueden ser entrevistadas por alguien más y finalmente se escoge a una persona. Piensen todo el embudo que esto significa, entonces no nos sintamos mal porque quizás nosotros nos fuimos escogidos para ese cargo, ¿ya? Hay muchas otras personas que también están en la misma que yo y también pasa de que, oye, si yo no salí, quizás por algo fue. Quizás no era la empresa para mí, quizás no era el jefe para mí y quizás yo tampoco era para ellos. Dentro de lo que ustedes mencionaron, preparar respuestas es el elemento quizás más importante, ¿ya? Y para ello, dos técnicas súper claves y que yo aquí también se las recomiendo mucho y que dentro de lo último que vamos a ver son estas historias de éxito, es primero tener un discurso que es quién soy, ¿ya? Muchas veces en el currículum uno pone una presentación de 3, 4 líneas, no sé, mi nombre es tanto, soy un profesional responsable, comprometido con los equipos, con interés en la ecología y el medio ambiente, innovación y sustentabilidad, ya. Todo ese discurso hay que aprendérselo y tener un discurso adecuado para el cargo, más o menos de 1 o 2 minutos máximo, porque muchas veces te van a preguntar, bueno, cuéntame de ti. Ahí tiene que orientarse a lo que el cargo está buscando, ¿ya? Y luego, lo más probable es que muchas de las entrevistas también te pregunten por ciertas situaciones, ¿ya? Quizás más de algunos de ustedes ya ido a una entrevista que se llaman entrevistas por competencias, que hoy en día son las que cuentan con la mayor evidencia también disponible. Entonces te pueden preguntar, bueno, cuéntame alguna vez en donde, no sé, te hayas tenido que planificar un proyecto durante un breve periodo de tiempo. O cuéntame alguna vez donde tuviste que trabajar con personas que no conocías. Muchas de esas preguntas te las hacen las empresas porque te evalúan ciertas habilidades blandas, como por ejemplo, si trabajas en equipo, si te planificas correctamente, si eres organizado, etc. Entonces yo tengo que prepararme para esas preguntas. Yo tengo que tener historias de éxito, ¿ya? Yo tengo que entrenarme antes de una entrevista y saber, si me preguntan por innovación o si me preguntan por trabajo en equipo, ¿qué situación exitosa podría contar? ¿Cuál era esa situación? ¿Qué fue lo que hice yo? ¿Y cuál fue el resultado? Y ojalá también tener alguna respuesta cuando me podrían preguntar, ¿y qué dijeron de mí? Porque es tener evidencia de que no solamente yo dije que haya sido un buen resultado, sino que hubo resultados concretos que dieron cuenta que lo que yo hice fue correcto y adecuado. Entonces pensemos, y los invito a pensar en historias de éxito que hayan tenido trabajando en otros lados, quizás estudiando, en trabajos en equipo también dentro de sus estudios, quizás algún trabajo informal que hayan tenido, o quizás alguna situación de la vida en donde hayan tenido, por ejemplo, que planificar algo que no lo tenían pensado. Eh, si usted no tiene una experiencia laboral, busquen una experiencia cotidiana o busquen una experiencia en el estudio que les permita asegurar ciertas historias de éxito.
Y por último, hay algunas preguntas técnicas que me gustaría también comentarles cuál es como la respuesta incorrecta y cuál es la más correcta. Cuéntame de ti. Exponer o disertar el currículum no es la mejor opción, sino que orienten la experiencia que tienen hacia el cargo al que están postulando. Es distinto el discurso que yo debo dar si postulo a un cargo de jefe a que si yo postulo a un cargo de analista, por ejemplo. ¿Qué quieres trabajar aquí? Estas respuestas de decir, putas, que me tincó, no, me queda bien ubicada por donde vivo, no son buenas respuestas. Lean la empresa antes y traten de guiarse por pensar en la misión o en los valores o en las cosas que está haciendo esta empresa. ¿Ya? Es muy distinto si yo voy, por ejemplo, a INACAP y digo, no, me gustaría INACAP porque en verdad me queda súper cerca de mi casa, a decir, yo creo en INACAP porque creo en la movilidad y en la transformación social a partir de la educación. Eso genera un cambio al tiro importante en la persona que te entrevista. Fortalezas. Generalmente te preguntan, bueno, dime cuáles son tus fortalezas. Y muchas veces decimos, no, soy responsable o hago todo bien, soy comprometido. Está bien, son fortalezas. Pero a veces es mucho mejor responder cuál es tu aporte hacia las metas. Es decir, cuáles tú crees que pueden ser las fortalezas más importantes de cara a lo que necesita la organización o de cara al cargo. Y por otro lado, también muchas veces te preguntan, bueno, ¿y cuáles son tus defectos o qué cosas te han dicho que tienes que mejorar? Lo peor que podemos hacer es culpar a alguien o el sobrepositivismo, que es decir, es que soy demasiado responsable, es que soy demasiado comprometido, entonces me quedo hasta tarde trabajando. Es mejor contar algunos fallos que hayamos tenido, pero también explicar qué aprendimos y qué hicimos después para que eso no nos volviera a pasar. Porque ahí da cuenta, primero, de que somos humanos y nos podemos equivocar y somos sinceros, y segundo, estamos dando cuenta de cierta capacidad de aprendizaje. Aquí les comparto, de hecho, dos links que son algunas encuestas virtuales bien simples que te dicen ciertas fortalezas o ciertos defectos también que tú puedas tener como un complemento también al momento de la entrevista. Claro, dicen, ¿tienes alguna otra pregunta? Y a veces preguntamos, y que está bien preguntar, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Eh, o a veces decir, no, no tengo ninguna. Cuando te preguntan si tienes alguna otra pregunta, es importante aprovechar esa oportunidad y preguntar cosas que quizás van más allá del cargo. Te permite tener nueva información. Por ejemplo, cómo se trabaja aquí en INACAP, por ejemplo. O cuáles son los nuevos desafíos del área. O qué han hecho, qué es lo que están buscando. ¿Ya? Hacer este tipo de preguntas ayuda no solamente a reflexionar al entrevistado y al entrevistador, sino que también dice, ah, este gallo le interesa, está interesado, es inteligente, es pillo. Voy a preguntar también, bueno, cuéntame a mediano plazo cómo te proyectas. No una buena respuesta es decir, yo quiero ser gerente, quiero mandar. O también, no, yo la verdad que después de 2 años quiero viajar por el mundo. Que puede ser real, digamos. Pero mucho mejor una respuesta que diga, quiero asumir nuevas responsabilidades, quiero especializarme, quiero seguir aprendiendo. Ojalá asumir un puesto de mayor responsabilidad, pero no plantear de base que si yo no soy gerente, entonces me aburro y me voy. Porque hoy día, hoy día lo que se está buscando es experiencia, es especialización. Y que el liderazgo se va construyendo. ¿Por qué quieres dejar tu trabajo? Culpar al jefe, culpar al entorno, tampoco es una buena idea. Porque muchas veces quizás esa es la razón. Y es decir, es que mi jefe me tiene chato, es que el ambiente es súper estructurado, es que no me dejan hacer nada, es que el equipo me cae pésimo, me hacen bullying. Eso no es una buena respuesta, sino que busquemos otras que sigan siendo reales. Busco nuevos desafíos, busco una nueva etapa, afinidad con los valores institucionales, eh, quiero ir a algo que me mueva más, etc. Por último, la renta. Cuando uno le preguntan y dicen, no, es acorde al mercado o es negociable, en el fondo no nos está dando nada de información. Cuando en trabajando.com nosotros preguntamos las pretensiones de renta,
por favor, no pongan negociable, pongan un rango, ¿ya? Porque el rango a nosotros nos permite decir, ok, está muy por sobre o está muy por debajo de lo que vamos a pagar. Porque eso significa dos cosas. Las personas que tienden a inscribir un rango cercano a lo que estamos buscando es personas que tienden a estar con mucho más match del cargo que otras. Las personas que piden algo por muy por debajo o muy por encima son personas que o creemos que no están preparadas para el cargo o que están tan sobrevaloradas que si encuentran una oportunidad mejor van a cambiarse. Entonces es importante también siempre tener un rango, no casarse tampoco con un número exacto, sino que decir, ok, hoy día gano esto o mis expectativas son estas, entonces, por ejemplo, si mis expectativas son 800.000 pesos, entre 600 y 1.000.000. ¿Ya? Generalmente un 10-20% por abajo y por arriba es un número que tiende a ser razonable dependiendo de los montos, obviamente. Por último, para cerrar, que parece que me extendí un poco, son las claves. Transparencia y honestidad. Siempre tenemos que ser transparentes y honestos. En la entrevista nos pillan cuando mentimos. En la entrevista los psicólogos, como yo, los pillamos cuando están exagerando. ¿Ya? Y eso no es bueno. Mejor versión, ¿ya? Tienes que ir con tu mejor cara, tu mejor versión, mostrar tus mejores éxitos, que sean reales, ¿ya? Pero que sean éxitos y que den cuenta de lo que tú eres capaz de hacer. Mostrar interés, mostrar motivación en el y en la empresa. Preparar historias de éxito que yo les decía y que es clave. Y practicar y aprender. En los casos en que no nos va bien, nada. Sobre todo en estos tiempos donde recién, como decía Ramos, se está reactivando de cierta forma las publicaciones. Nada, estamos recién partiendo. Es mucho más probable que tengamos más no que respuestas que digan que sí. Entonces, estemos tranquilos, aprendamos sobre la marcha y sigamos buscando y buscando y buscando. Con esto yo estoy cerrando también esta charla, así es que les voy a agradecer muchísimo y les dejo entonces con Sonia. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Estuvo muy interesante tu charla y estábamos tomando apuntes también porque igual sirve para todo. Sirve para todos, así que está muy bueno. Está muy buena, sí. Estaba revisando las preguntas que nos han llegado por el chat y quería partir con una que se está repitiendo igual por el perfil de las personas quizás que están asistiendo hoy día y que quería hacérselo a los dos porque hay varias personas que son recién egresados o que no tienen experiencia y dicen, ya, pero ¿qué hago si las empresas me están pidiendo experiencia? O piden 2 o 3 años de experiencia y yo estoy recién egresado. ¿Qué recomiendan ustedes en ese tipo de casos, por la experiencia que ustedes tienen? ¿Cómo uno puede destacarse o cómo uno puede insertarse al mercado laboral? No sé si partimos con Ramón. Puedo contestar yo para que Enrique pueda descansar ¿Sí? un poco después de su Ya. charla. Ya, a ver, las ofertas tienen que ser acorde al perfil. Si están pidiendo 3 años de experiencia, uno puede tener una experiencia previa, quizás no relevante al cargo. Por eso es súper importante especificar respecto de qué experiencia es la que están pidiendo. Son experiencia total laboral. Por ejemplo, algo que dijo Enrique, yo puedo haber participado de un voluntariado, puedo haber participado de alguna otra organización o de trabajos o de lo que sea durante mi estudio. Eso es una experiencia. Ahora, si es experiencia laboral respecto al cargo, es muy probable que la oferta no sea para la persona adecuada. Yo creo que es muy importante, y tomando algo que dijo Enrique, o sea, es clave entender a la oferta que uno está postulando y no llegar y postular. O sea, hay que informarse de la empresa a la que voy a postular y más aún me tengo que informar muy bien con quién me voy a entrevistar. Ojalá la mayor descripción del cargo, algo que decía Enrique también, y que nosotros lo vemos en grandes números, nosotros hacemos estudios por cargo, por industria, por años de experiencia respecto a las remuneraciones.
cuando un cargo específico, de hecho, hoy día en la tarde estuve contestando unas preguntas para un periódico para mañana, dado un montón de cargos de ofertas laborales que salieron al rubro de construcción por el Ministerio de Obras Públicas, y nos preguntaron las remuneraciones mínimas máximas de ciertos cargos. Es muy importante averiguar cuáles son las remuneraciones para ese cargo, porque si uno contesta algo negociable, te descartan. O sea, eso es algo de inmediato. Yo quiero ser un poquito más duro quizás que Enrique. Cuando dicen, cuando yo como reclutador digo, voy a pagar 800, 1000, voy a pagar 1 millón de pesos, voy a pagar $1 millón, y me dicen conversable, no pasa el primer filtro. Y aquí hay que entender que este es un juego que tiene dos variables. O sea, está el postulante por un lado y está el reclutador por el otro lado. Al reclutador que le llegan 250 buenos postulantes, o le llegan de esos 250, 50 que cumplen con los requisitos, que están bien, es muy importante poder pasar los primeros filtros, que son los filtros quizás más automáticos, más duros, de forma lo más específica, lo más exitosamente posible. Después de eso, en general, van a venir preguntas, o sea, preguntas específicas antes de leer el currículum. Y lo tercero es un currículum. Y ya lo cuarto es la entrevista y más allá. Entonces, por eso es muy importante, y tratando de cerrar la pregunta, investiguen bien la empresa, vean que efectivamente para el rol y para la responsabilidad del cargo, se estén pidiendo los años de experiencia que corresponde. Lamentablemente, y nosotros trabajamos esto con muchas empresas, y que pasa sobre todo mucho en tecnología, dicen, oye, experiencia de e-commerce, 5 años. Hace 5 años no había e-commerce, o había un e-commerce muy sutil. Entonces, muchas veces los reclutadores también cometen algún error, no muchas, pero lo cometen, de pedir más años de experiencia que lo que requieren de la organización. Entonces, eh, si efectivamente yo estoy seguro de la experiencia que tengo, independiente que digan 3 o 4 años o 2, yo podría postular. Si efectivamente no tengo experiencia para el cargo, yo creo que es bueno investigar, dejar pasar la opción, o buscar otra que esté de acuerdo, que esté de acuerdo a lo que yo sé. Pero postular por el achunte, por decirlo así, es algo que va a ser descartado, y es algo que en general va a frustrar al candidato. Yo creo que la mejor forma de hacerlo es prepararse, es ir viendo, y lo que dijo Enrique también. Yo, mientras él iba conversando, a mí me hacían mucho sentido muchas de las cosas. Independiente que hoy día el mercado está más al debe, las ofertas laborales están recién retomando el tranco. Hoy día las empresas son las que tienen que ser capaces de atraer a los talentos, las empresas son las que tienen que ser capaces de demostrar cuál es su cultura. Y nosotros vemos que, independiente que tienen 100, 200, 300 postulantes a alguna oferta, todas cuestionan, y sobre todo gente más joven, cuestiona la forma de que la empresa se relaciona con su ambiente. Lo ponía Enrique como ejemplo. Si yo soy vegano, y quizás voy a cometer un error, porque AgroSuper es parte de las empresas que está entregando, pero si yo soy vegano, no voy a trabajar en AgroSuper, porque es una empresa que se dedica a producir proteínas de carne, de pescado, de carne, de cerdo. Entonces va contra mi forma de ser. Y hoy día, así como ser vegano, hay muchas otras. Entonces es importante buscar la organización, meterse a su página web, entender quiénes son los ejecutivos y cuánto tiempo llevan y qué estilo son. Entonces yo creo que esa es la mejor forma, más que pensar de la primera filtro, que son cuántos años de experiencia tienen o no. O sea, yo creo que lo mejor es investigar bien a la empresa y a la posición. Gracias, Ramón. Enrique, ¿qué recomendarías tú a nuestros recién egresados que a lo mejor no tienen Sí. suficiente experiencia? ¿Cómo Sí, yo ir mostrando? complementando lo que decía Ramón, porque adhiero 100% a todo lo que puso. De hecho, algunos ejemplos también estuve a punto yo de decirlo. Y de hecho, hemos tenido casos así también. Entonces, son cosas muy reales. Eh, yo creo que para las personas que están recién saliendo, porque todos hemos estado en esa misma situación, y eso yo creo que es un punto importante, porque uno dice, chuta, ya, pero yo cómo lo hago. Ojo que todos tuvimos siempre la misma inquietud y la misma pregunta, ¿ya? Y al menos la gran mayoría está hoy día trabajando o ha trabajado aún teniendo esa misma inquietud. Eh,
A ver, hay cargos que efectivamente no piden experiencia, y a esos tú obviamente puedes postular. Esa es una opción. Otra opción es que hay muchos también estudiantes en práctica que luego quedan también en la empresa, por tanto también es importante. Y muchas veces en los avisos de publicidad, o sea, perdón, los avisos de trabajando.com, los avisos que nosotros hacemos, señalan cuántos años de experiencia se requieren, etcétera. Hay algunas veces, yo creo que muchas veces incluso, que en los avisos uno pone lo que uno desea, ¿ya? Que es importante considerar de que uno cuando filtra, uno revisa que la persona ojalá cumpla con todo eso, ¿ya? Pero hay veces en donde, muchas veces, y ahí yo creo que Ramón también lo sabe, te piden que sea Superman, y evidentemente Superman no existe, ¿ya? Entonces cuando Superman no existe, uno dice, ya chuta, este gallo tiene todo, pero no tiene 3 años de experiencia, sino que tiene 1. Ya, ¿qué cosas puede aprender? Esto en verdad lo puede aprender, ya, que entre. Ya, cuando uno llega a la entrevista, ya es uno, digamos, el que se la juega, ¿ya? Pero los filtros previos, que son quizás los más robotizados, yo creo que en general, si es que si hay una publicación de un cargo que te piden entre 1 a 2 años, un recién egresado perfectamente puede postular, ¿ya? Obviamente que se juega lo que está buscando o no, porque también puede ser de que están buscando, qué sé yo, un ingeniero y con 1 año de experiencia y uno no tiene absolutamente idea de nada de eso, uno lo va a pasar mal también. Aun cuando quedes en el cargo lo vaya a pasar pésimo, porque tampoco te vaya a ajustar. Entonces es importante comprender lo que decía Ramón, entender cuál es el cargo, entender cuál es la empresa también, y hay un rango también entre 0 a 2 años de experiencia que tú recién egresado perfectamente también puedes postular. Busquen eso. Yo creo que si es que te piden años de experiencia, los que están entre 0 y 2, ustedes pueden acceder perfectamente y en igualdad de condiciones. Ya, súper bien. Igual acá hay otra pregunta que hace Elvis Galvez y hay otra que hace también José Ignacio Solís en relación a ¿cómo se llama? A el dónde buscar, dicen, dónde ellos pueden buscar. José Ignacio dice que él es técnico en minería y que le ha costado mucho encontrar ofertas de práctica. También Elvis dice, pregunta lo mismo, ¿dónde puede encontrar? Yo sé que Ramón va a hablar de trabajando, obviamente. No sé si quieres partir tú, Ramón, respondiendo. Sí, oye, Sonia, sí, a ver, de todas maneras, yo te voy a contestar esa pregunta, pero voy a hacer como los políticos. Voy a contestar otra pregunta que me pareció súper interesante y que creo que es buena un poquito respecto de las entrevistas. Porque Ya, Marcelo Jara dice, oye, hace poco llegaron oportunidades para realizar en una práctica informática en una gran empresa de software. Y te decían habilidades blandas, pero al final del día, la inquietud de Marcelo es que dice, donde una máquina evalúa tus habilidades blandas y que más encima son solo preguntas cerradas con 2 opciones. Si bien esta empresa en su ámbito laboral puede llegar a hacer lo que dicen, ¿cuál es la forma, es una buena forma de pasar un filtro de estas características? Ahí, Marcelo, y a todos los que están escuchando. Estas pruebas, me imagino que, por ejemplo, puede haber sido una prueba como DISC, que la prueba de Stendhal DISC, que es una prueba que con 36 preguntas, donde te hacen elegir entre 2 de las preguntas, o sea, 2 respuestas de las 3 cerradas. O sea, tú vas eligiendo opción A, B o C, opción B, C o A. Esas preguntas no hay ninguna buena o mala. Lo que hacen esos test son entregar, por ejemplo, estilos de liderazgo, que dicen, esta es una persona estructurada, esta es una persona negociadora, esta es una persona cercana y abierta a ser generador, por ejemplo, de equipo, esta es una persona que es muy estructurada en cuanto a lo rígido y prefiere estar en organizaciones más jerárquicas. Entonces, ahí no hay preguntas buenas o malas, porque en general hoy día las organizaciones están requiriendo, sobre todo para roles, distintos tipos de liderazgo. Pueden, llevando el mismo ejemplo de DIS, que te califica en 4 colores, pueden requerir de una persona roja, una amarilla, una verde y una azul,
y tú contestaste y puedes tener un mismo currículum, puedes tener la misma formación, sin embargo, tener un estilo de liderazgo distinto, un estilo de toma de decisión distinto. Entonces, son pruebas que no son buenas o malas, son pruebas que clasifican a las personas en cosas distintas de su perfil, de sus habilidades requeridas. Entonces, ojo con eso, no hay preguntas buenas o malas, no es pasar o no pasar el test, sino que te clasifican dentro de para calzar. Por ejemplo, podría ser que quiero incorporar yo a una persona dentro de un equipo y generalmente las empresas grandes tienen planes de desarrollo y han clasificado a su jefatura. Entonces, si yo tengo una jefatura que es altamente negociadora, no puedo poner debajo una persona que es altamente estructurada, porque van a chocar. Entonces los equipos no se conforman o sea, los equipos de recursos humanos se preocupan de poner personas que vayan calzando sí, porque si no puedo tener el mejor currículum, ser el mejor entrevistado, pero voy a tener un mal desempeño porque no tengo una afinidad o con mi equipo o con mi jefatura. Y contestándote, a ver, obviamente la feria laboral, y yo lo destaco porque realmente es una feria gigante. Nosotros este año hemos hecho del orden de 20 ferias virtuales de trabajo. Hemos hecho ahora muchas últimas con el CENSE y no hay ninguna que haya reunido la cantidad de empresas y la cantidad de ofertas que tiene hoy INACAP. Sin embargo, en trabajando.com tenemos bastantes más ofertas. O sea, estamos hablando de que hoy día tenemos del orden de 106.000 ofertas laborales y ahí uno puede buscar prácticas, uno puede generar incluso una alerta, decir, busco práctica, vas a ver las que están hoy día vigentes, pero si mañana, pasado o el siguiente se crea una oferta, te va a llegar directamente por correo. Esas herramientas están en el portal de alumnos de INACAP y también están disponibles en el portal de Trabajando. Hay que entender que el portal de INACAP son las empresas que publican en el portal de INACAP y en la feria INACAP. Sin embargo, dentro de trabajando.com tenemos muchas otras empresas que publican directamente con nosotros. Entonces ahí yo los invito también, porque además la gracia que tiene de que INACAP tenga este portal es que los usuarios que tienen su usuario de INACAP de trabajando.com pueden postular en cualquier oferta y no tienen que volver a crear un currículum y es la misma plataforma, mismo usuario, entonces es más fácil encontrar otro tipo de ofertas adicionales. Espero haber contestado las dos cosas. No sé si estuvo interesante la primera, pero me pareció que era relevante porque no son preguntas buenas o malas como quizás lo que uno está acostumbrado en su universidad, en su carrera, en su instituto profesional, sino que son que te clasifican de distintos tipos de perfiles. Y hay muchas pruebas de esas hoy día disponibles. Muchas gracias, Ramón. Enrique, ¿tú quieres recomendarles algo a los que preguntaban dónde pueden buscar oportunidades también? ¿Alguna otra recomendación para ellos? Sí, yo creo que, bueno, nosotros también publicamos en trabajando.com y en la feria laboral y en la página de INACAP. Y también hay otros portales. Yo creo que trabajando.com, nosotros trabajamos con ellos y no mentimos en que creemos que es uno de los mejores portales. Pero también hay otros portales y hay algunos mucho más orientados también a primeras pegas. Está First Job, que si quieren lo escribo acá. A ver cómo lo puedo escribir o no sé. Sí, en el chat. First Job, por lo menos hace un tiempo sonaba bien. Ahora desconozco si hoy día sigue estando tan potente como lo fue hace un tiempo. Pero ese portal tiene, bueno, como su nombre lo indica, primer trabajo, ¿ya? Y está orientado a personas que tienen menos experiencia trabajando, pero evidentemente son menos las ofertas que hay, ¿ya? En trabajando.com tenemos la ventaja que hay de todo y es mucho más amplio también el espectro que podemos encontrar. Dentro de los mismos portales también de las universidades, obviamente también, ahí también tiende a haber mucho para recién egresados. Y si no están dentro de su universidad o del instituto en donde estudiaron, bueno, busquen en los institutos de otros. Si ustedes tienen amigos también de su generación que hayan estudiado en otras partes, bueno, también vayan ahí armando su red de contacto. Prácticas, como les digo, por LinkedIn también hoy día hay cargos y también por Facebook. También por Facebook se están ofreciendo cargos. Sí, ahí suena complementándote hoy día, de hecho, a propósito de un estudio de Fersium que efectivamente tiene un impacto importante en algún tipo de empresa para primera búsqueda. Hoy día, en general,
el 35% de las ofertas están en portales como trabajando.com y algunos otros relevantes del mercado. Un 20% están más o menos en LinkedIn. Ahí sobre todo es importante ir a la empresa que quiera buscar, porque no siempre se publican, o la gran mayoría de las veces no se publican como un job posting, o sea, como una oferta laboral, sino que el reclutador de esa empresa dice, oye, estoy buscando una persona, entonces tengo que agregarlo como contacto. Entonces ahí es súper importante hacer el research, hacer la investigación de qué tipo de empresa, qué tipo de industria yo quiero trabajar. Si yo la busco en LinkedIn, busco las personas de recursos humanos que están ahí, las agrego, les doy un mensaje de interés, puede ser que luego al estar dentro de mi red voy a poder adquirir alguna de estas empresas de práctica. Hay otras empresas directo que, como dice Enrique, a través de redes sociales y de las mismas redes sociales de la empresa, salen a reclutar programas en específico de primer trabajo, de trainees y de prácticas de ese estilo, que es importante seguirla. O sea, si a mí me interesa trabajar en un banco, me preocupo, voy a las redes sociales de ese banco y las postulan, y cuando lo hacen, ellos algunas veces la indican directamente, postule aquí y es una oferta en trabajando.com, o envíele el CV al reclutador número tal, o deja tu contacto en el reclutador número tal. Entonces, eso es lo que al final del día lleva el 80 más o menos por ciento de las ofertas laborales, sobre todo de primer trabajo. Obviamente también hay un trabajo de si algún amigo está un año más arriba o algo así, poder conversar con ellos. Las redes de referidos, sobre todo en Chile, que es un país que se mueve mucho por contactos y que es posible tener un ex compañero, un vecino que trabaja en esa empresa, podría llegar a entender y acceder cómo, porque aquí hay que, ojo, las empresas buscan con distintas estrategias. Hay algunas que tienen procesos súper estratificados y dicen, en septiembre voy a buscar las personas para que entren en diciembre y tal, y hay otras que lo están haciendo de forma constante durante el año. Entonces, esta efectivamente es una fecha que tradicionalmente ha sido relevante para primeros trabajos, para entrar en particular en el verano, y que las empresas aprovechan de tener personas que están desarrollando una buena labor en los periodos de vacaciones, que hay un poquito más de tiempo, pero hay otras que lo hacen constante durante el año. Entonces es bueno hacer esa búsqueda por industria, hacer esa búsqueda por empresa, para poder encontrar un buen primer trabajo. Pese a que sigo insistiendo que trabajando.com es el mejor lugar. Y un poco Muy también bien. para cerrar el complemento, hay empresas también que, por ejemplo, tienen programas de graduados o programas de trainers, como los bancos, como las mineras. Entonces también son generalmente empresas grandes. BHP tiene Codelco, tiene el programa de graduados. Los bancos también, yo sé que hay muchos bancos que trabajan con este tipo de programa. Entonces, busquen también en las páginas de aquellas empresas que a ustedes les interesa y vean qué hay. Y trabajen también sobre eso. Y una pregunta que no quiero tampoco dejar de contestar, que fue algo que dice ya Catherine de la Fuente, es qué pasa cuando te dicen que no, cuándo esperar a que te llamen. Yo creo que ustedes demuestran interés en el cargo, es importante que también ustedes la manifiesten, ¿ya? Sobre todo siendo egresados o recién buscando trabajo, pero que tampoco tener la ansiedad de preguntar todos los días. Entonces, primero en la entrevista, veamos cuánto tiempo nos dicen que tengamos que esperar. Y si no nos dicen nada, entonces esperemos una semana, 7 días, 10 días, yo creo que algo así, ya, para no tampoco estar tan ansioso, pero sí para mostrarse interesado por el cargo. Eso, que me pareció importante poder responderle. Súper. Yo quería agregar algo solamente a los que son de INACAP, ya sea estudiantes o exalumnos de INACAP. También quería recomendarles que se acerquen a los encargados que hay en cada sede. Cada sede hay un coordinador de prácticas o un encargado de egresados y empleabilidad que reciben ofertas de las empresas, entonces traten de no perder esas redes. Porque es importante, bueno, aparte de generar nuevas redes, como mencionaba Enrique y también Ramón, ocupen las redes que generan dentro de INACAP. Así que eso también se los paso ahí como mensaje. Hay una pregunta para Ramón en particular que habla del teletrabajo, que dice acá, la hace Luciano Orrego, y dice, en vista considerando el teletrabajo mencionado, ¿sería necesario por parte de la empresa suministrar el servicio de Internet o llegar a un consenso entre empleador y empleado?
Sí, a ver, eso es algo que quedó regulado bajo la ley del teletrabajo y el empleador te tiene que proveer las herramientas en general. Ahora, la conexión a Internet puede ser algo negociado y que sobre todo las empresas que tenían algún contrato anterior, muchas han optado por meterlo dentro de las compensaciones que tenían en general, porque, por ejemplo, yo he visto empresas que te dicen, mira, los días que tú no vas a venir a la oficina, no vas a gastar en movilización y en colación, entonces eso se reemplaza por internet y ese dinero está por los tres. Hay otras que te entregan un plan que generalmente hoy día lo que se hace, los planes de teléfono celular incluyen también un plan de internet y por eso puedes obtener las dos herramientas en una. Entonces el teléfono celular que se te asigna, de acuerdo al rol, obviamente, puede tener una conexión a Internet y esa también es una forma de solucionar. No hay una solución, pero sí obviamente tu empleador debe proveerte en particular las herramientas que son de costo en general, como un computador o como ese estilo, aunque también hay otras empresas que eh, promueven la entrega o que yo pueda tener y usar mi computador, lo que se llama Bring Your Own Device, que yo puedo ocupar mi teléfono o mi computador, pero se establece una compensación por traerlo y por ocuparlo y no tener que la compañía comprar un activo. Entonces, eso todo depende de la empresa. Yo he visto de todo, soluciones mixtas, solución uno 2 3. Lo importante es que se llegue a un buen acuerdo y lo importante es que en el teletrabajo quede regulado que tiene que estar establecido y tiene que ser parte de las compensaciones que te entrega la empresa. O sea, hoy día no es posible que te digan, no, mira, como parte de tu rol tú tienes que tener tu computador, tu teléfono y tu internet y no tiene una compensación adicional, eso hoy día es ilegal. Tiene que ser explícito y tiene que tener una compensación adicional o tiene que estar dentro de los servicios adicionales o de las compensaciones de colación, movilización y conexión hoy día en general. Muchas gracias, Ramón. Una pregunta ahora para Enrique en relación a las prácticas. Pregunta Marcelo Jara si cuando uno postula una práctica que la mayoría no son pagadas o podrían haber algunas pagadas, si hay que poner algún tipo de renta esperada o no. ¿Qué recomiendas ahí tú, Enrique? A ver, cuando te preguntan por trabajando.com, dentro de las preguntas que uno hace como empresa, es raro que sea una práctica no pagada, te pregunten, indica tus pretensiones de renta. O sea, sería un poco ilógico o un reclutador que no está haciendo bien la pega, digamos. Eh, pero en el caso en que así salga, a ver, en una entrevista yo creo que es importante primero preguntar si es que en la práctica es pagada o no. ¿Ya? Porque yo creo que es válido poder saber eso para saber si es que uno aún así le interesa o no le interesa, es súper válido. Las prácticas no tienen el fin de ser algo remunerativo, pero sí, obviamente, si se paga con algún tipo de bono, colación o movilidad, obviamente ayuda. Por tanto, si te hacen la pregunta por internet o por una publicación, yo creo que la respuesta es sí, tú puedes decir en el fondo cuánto es la renta que tú esperarías ganar. Ahora, en general, una práctica más o menos se mueve en torno a los 100, 150, quizás un poco, y si es que es con renta, porque si no, muchas veces hay también bonos que son de colación, de movilización, de almuerzo, y que eso reemplaza también lo monetario. ¿Ya? Yo creo que no tenemos que pensar la práctica en relación a cuánto voy a ganar, porque la práctica finalmente es una inversión de experiencia y aprendizaje. Y muchas veces pasa de que hay prácticas que son mejores pagadas, pero al final esas prácticas son mucho más carroñeras, desde el punto de vista de que al practicante se le hace prácticamente la vida imposible a veces por la cantidad de pega que tiene que hacer. Entonces, no miremos solamente por las lucas, miremoslo como una inversión y que ojalá sea una práctica en una empresa en donde yo quiero desarrollarme para ver si tengo la posibilidad de luego asumir un puesto indefinido en ese lugar. En línea con eso, quiero hacerte otra pregunta de Luciano Arredondo, que él pregunta en relación a las historias de éxito que tú decías,
lo sumo con lo de la práctica, porque dice, ¿qué historias de éxito puedo contar? Si él, por ejemplo, dice, no tengo ninguna experiencia laboral. Ya. Luciano, Sí, Luciano, mira, puede que no hayas tenido ninguna experiencia laboral, pero sin duda has tenido otra experiencia en tu vida importante. Quizás trabajando, no, pero sí piensa, por ejemplo, cómo te organizaste alguna vez que tuviste que estudiar mucho, o que tuviste muchas pruebas en simultáneo, o que tuviste un trabajo en grupo importante, o que quizás tuviste que organizar otra cosa, no sé, por ejemplo, eres scout y tuviste que organizar un campamento, o tuviste quizás que hasta organizar un viaje, o tuviste que organizar algún evento con tu familia, no lo sé. Hoy día eh, es mucho más importante, y ahí creo que alguien lo mencionó también de los temas como de las habilidades técnicas. Hoy día los conocimientos se pueden aprender, están disponibles en internet, uno puede tomar cursos online, uno puede ir aprendiendo. Las habilidades blandas como organizarse, el trabajo en equipo, el liderazgo, todo eso, también se va aprendiendo, pero pueden tenerse nociones así no solamente en el mundo laboral, sino que también puede existir en el mundo cotidiano. Ojalá sea en el mundo laboral, porque le arma un plus a tu discurso. Pero si no lo tienes, busca cuando estás estudiando, busca quizás cuando hiciste un proyecto de grado o una tesis, o cuando tuviste que hacer alguna actividad extraprogramática con tus amigos, etc. Ahí, no sé si quieres que complemente, sí, es muy importante lo que dice Enrique. A ver, el currículum y la experiencia, más que describir acciones, tiene que ser muy enfocado a los desafíos que te enfrentaste y cómo los pudiste resolver. Eso al final es lo que se llama habilidades transferibles. Es lo que yo fui capaz de hacer bien en algún lugar, cómo voy a poder hacerlo bien en otro lado. Entonces, los ejemplos que tomaba Enrique decía, oye, me enfrenté a una avalancha de exámenes, cómo me organicé y cómo salí adelante. O sea, que lo que hice, cómo lo describí, y ese speech es lo que finalmente están buscando los reclutadores. Cuando, oye, qué ha sido lo más difícil? Preguntas que se hacen habitualmente. ¿Qué ha sido lo más difícil que has enfrentado? Bueno, pucha, puede haber sido, o sea, desde algún tema personal. Oye, se murió mi papá y me tuve que hacer cargo de su negocio y tuve que ser capaz de educar a mis hermanos, cosas desde lo personal hasta lo particular. Oye, me enfrenté a esta crisis y de esta crisis aprendí esto y salí adelante de esta forma. Son experiencias que son muy valiosas de cara a cuando uno recluta a una persona. No tiene por qué ser, oye, es que yo llevo un año haciendo en un cargo, porque el haciendo, el operando, no es algo que es transferible. Aquí es súper importante, me desempeñé en este cargo y cambié esto, mejoré esto, modifiqué esto, logramos mejorar este indicador en tal. O sea, uno tiene que ser capaz de transferirle cuantificablemente qué es lo que fue, en el fondo, para qué sirvió que yo estuviera ahí. O sea, cuando uno habla de capital humano es porque ese humano que está ahí detrás tiene que ser capaz de hacer algo que cambie o que mejore las cosas que hice. Incluso pueden ser errores. Oye, estábamos en una fusión de esta empresa y tuvimos este problema y finalmente nos dimos cuenta que era un error y remendamos el camino, o sea, con gente que ya tiene más experiencia, pero con gente que no tiene experiencia es súper importante poder establecer y analizarla. O sea, estas cosas además hay que prepararlas antes de las entrevistas. Entonces es súper importante que uno pueda prepararse y hacer ese análisis y decir, mira, ¿qué son las cosas importantes o no que he logrado en mi vida, incluso más allá de lo profesional? Y ahí, un último punto. Hoy día las empresas no buscan personas que solo sean una máquina de trabajar. Yo ya no una, sino que lo he escuchado miles de veces de personas que son descartadas porque dicen, yo estoy dispuesta para el trabajo y voy a hacer todo para el trabajo y no tengo vida personal para el trabajo. Esa persona yo la descarto de forma inmediata, porque lo que uno logra es que las personas efectivamente sean parte de un equipo, sean capaces de ver más allá del trabajo en el día a día y puedan colaborar y compartir. O sea, una persona que solo vive y muere por el trabajo no es un buen profesional y es muy probable que sea descartado. Por muy competente que sea, no va a ser finalmente una persona que va a tener larga vida en un empleo. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Yo personalmente, y aquí lo digo de forma personal, para las personas que reclutamos en trabajando, son personas que tengan vida más allá de lo laboral,
que sean capaces de establecer distintos intereses y sean capaces de combinar, porque de esa forma uno le va dando riqueza a la organización y de esa forma uno va teniendo distintas comparaciones. O sea, hay que ser súper claro que uno contrata personas, no robots, y los robots son los que trabajan 18, 20 horas. Uno puede ser que tenía que sacar adelante un proyecto y por un par de semanas tuvo que trabajar una cantidad infinita de horas, pero siempre con algo temporal, alguien como una ventaja de su capacidad de trabajo, que está muy bien tener capacidad de trabajo, o sea, todos esperamos que tener, pero no es una, y yo creo que cada vez más mal visto que una empresa diga como gran, o sea, que una persona diga como gran tema, no, yo soy capaz de trabajar 7 por 24, no, eso no existe y es muy importante que uno entienda que las personas son personas. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Enrique. Estamos en la hora. Hay como varias preguntas que nos quedaron sin responder. Miguel Fernández, Daniela Espinosa, Guillermo Mardones. Varios preguntaban en relación a la poca experiencia y que no habían muchas ofertas para gente sin experiencia. Pero yo creo que con los tips que se alcanzaron a dar acá y visitando también la feria, porque la feria es la instancia donde ustedes pueden ir a buscar esas ofertas y esas oportunidades, y además participando de estas actividades que vamos a estar los 3 días con varias charlas con invitados muy importantes, así que los invito a que puedan participar y conocer. Hay más de 6.300 vacantes, así que tienen mucho donde elegir y vayan a contactar a la empresa, como ya se les indicó acá, con la mejor onda, y ojalá les vaya muy bien. Le agradezco a Enrique y a Ramón por su tiempo, por sus interesantes exposiciones, y muchas gracias a todos ustedes también por estar acá. Hasta luego. Gracias, Sonia, gracias, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias también. Ahí sí. Nos vemos. Chao, chao. Chao.